cualquier tontería te están cobrando de todo. Y es un plus que no te da muchos beneficios. Siempre cuando vamos a viajar nos preguntamos cuál será la mejor aerolínea, cuál me brinda más beneficios para poder viajar, cuál es el mejor precio comparado con calidad, confort y a su vez con beneficios otorgados en el vuelo. En el mundo existen muy buenas aerolíneas conocidas de alto renombre, pero también aerolíneas no tan buenas. El día de hoy específicamente les voy a hacer un video sobre la peor aerolínea recientemente publicado en un ranking en los Estados Unidos. Spirit es la peor aerolínea para viajar, quedó en el último lugar por trato del personal, por calidad de servicio, por precios y a su vez por todo lo que son los comentarios de los pasajeros. El día de hoy te voy a mostrar cómo es volar con Spirit, cómo es su proceso de check-in, cómo es su servicio, cómo son sus aviones, cómo es su comida, qué ofrecen, qué incluye, cómo son sus categorías para volar, absolutamente todo. Spirit, la aerolínea catalogada como la peor en el ranking de la aviación dentro de los Estados Unidos. Espero que disfruten el video. Bueno, aquí pueden conocer lo que es el counter de Spirit. Yo normalmente lo hago por este medio. Vamos a hablar un poco sobre los precios con Spirit. Yo cuando compré este vuelo lo hice online. Yo tengo con ellos lo que es la membresía de Rewards. Tenía unas millas disponibles. Cuando yo consulto Fort Lauderdale, Medellín, Fort Lauderdale, el vuelo original, el costo eran $310. Yo dije, wow, está muy bien, vamos a comprar el boleto. Empiezo el proceso y empiezan con un desglose de cosas adicionales. Tienen 3 categorías o 3 tipos de asiento. Uno que llaman Bed Front, que son los 4, uno de esos yo seleccioné. El segundo se llama Comfy, que son las 3 hileras, las 4 hileras después de los 2 primeros. Y los últimos que son clase general. No existe ni primera, ni business, ni clase general, solamente son los tamaños de asiento. ¿Qué sucede? Tomar el asiento Comfy, un tramo, ya eran $100, más el tramo de regreso, no lo tomé por supuesto, solamente tomé una ida, $100. Entonces ya le sumamos al boleto $420, 320 más 10. Te preguntan, ¿deseas incluir maleta? ¿Deseas incluir carry-on, equipaje de mano contigo? Puedes llevar nada más un bolso personal, pero es un bolso personal que te mete en una cajita que te caberá un pantalón y una camisa y es mucho. Y un cepillo de dientes y una pasta dental. Yo coloco el carry-on y a su vez coloco mi morral. Por colocar el carry-on fueron $72 más. Entonces ya estamos hablando de 420 más los 70, estamos llegando ya casi a los $500, pero solamente un tramo, el carrión tiene que regresar, entonces fueron $72 por 2, fueron $140, entonces hablamos ya que va por 550 la cosa. No obstante, todo el servicio que se te presta dentro del avión es cobrado. Si te vas a tomar un agua, un vaso de agua, te lo podrán dar de cortesía, pero normalmente te venden la botella, te venden absolutamente todo. Tengo entendido que este asiento Big Front te dan como una especie de galleta o algo. Lo demás, todo es absolutamente pago. No se acepta efectivo, se paga con tarjetas de crédito o con tarjetas de débito porque tienen un punto de venta. Una de las quejas principales porque esta aerolínea salió peor en el ranking es por la incomodidad y por el trato de su personal. En el front no tuve ningún problema, como vieron ya yo mismo hice el check-in, pero vamos a ver qué tal es la tripulación, cómo tratan al personal desde el momento de abordaje, desde el momento que estás haciendo la cola para poder ingresar al avión.
Thank you so much. Hello, how are you? How are you? Thank you. You? Good. Ready to fly? Yes, I am. Good. That was a trick question. You still have them in your hand. Okay, let me tell the bill. Estos son los asientos Big Front. Son estas dos primeras líneas, es la diferencia que marcan. Atrás. Los demás regulares son exactamente así, como lo estoy mostrando aquí. Bueno, por haber comprado un asiento Comfort viene incluido algo que es el internet gratuito. Te envían a tu correo electrónico un código, el cual acabo de direccionar, y aquí me está diciendo que ya estoy conectado, que voy a tener internet durante todo el vuelo, cosa que es un punto positivo. Esta es una de las publicidades engañosas que siempre he dicho que tienen. Por ejemplo, un vuelo de Detroit a Orlando, $39. Esos $39 se van a convertir en unos $400 fácil. Y mira esto, reserva tus vuelos con tarifas ultra bajas de Spirit desde tus $20. Eso es totalmente incierto. Si no tienes un plan incluido, tienes un asiento regular, estas son las tarifas por comprar internet. Solamente un buscador son $9 el trayecto del vuelo, pero si quieres streaming, ver videos en YouTube o alguna película, tiene un costo de $11.99 aproximadamente. Acabo de ingresar desde mi computadora para conectarme a internet antes de meter un código de descuento. Miren los precios. Si te vas a conectar nada más por buscador son $14.99. Y si vas a entrar por streaming son $17.99. Vamos a tratar de colocar el código que yo tengo, que te dan por este asiento, que es el PH. Vamos aquí, Redimir Now, PRRJ, y le damos Next. Resulta ser que el código ya fue redimido en el teléfono y no tengo acceso. Si quisiera internet en la computadora también, tendría que comprar el plan, que vale $14, $19 en este caso. Aquí poseen una lista de precios de todo lo que se vende en el avión. Comenzamos con los snacks, varían desde los 8 hasta los $28, cosas que puedes conseguir fácilmente en un supermercado a $2. Tenemos paquetes de snacks y de M&M $5.49, un café $4, un café negro americano, chocolate caliente $4, un té $3. Tenemos un menú para los niños, de snacks de $6. Tenemos estos paquetes de $9. Tenemos una tabla de quesos con unos snacks. Y aquí tenemos todo lo que es el alcohol. Una cerveza te vale $9.49. Un cóctel $11. Una copa de una botellita de vino te vale $9.49. Botellas mini de licor te valen $10.49. Y las sodas
$5. O sea, $5. Un paquete de 24 sodas en un supermercado te vale, creo que $6. Punto negativo, extremadamente costoso, aunque esto es general en la mayoría de las aerolíneas, pero esta aerolínea, porque se caracteriza de ser de bajo costo, me parece extremadamente costoso. Un café negro, $5, nunca. Bueno, aquí vamos en el asiento Big Front. Es bastante cómodo, el precio es algo costoso, pero bueno, yo soy un poco grande y siempre trato de comprar el asiento, que es lo importante. Y en la parte de atrás pueden visualizar cómo es todo lo que son los asientos regulares. La dietética, participó la dietética. Sí. ¿Los snacks están incluidos? ¿O Ya le voy a pasar la canachita de los que están incluidos. Ok, los otros sí hay que comprarlos, los que están aquí. Ok, muchas gracias. Okay. ¿Para usted? ¿Qué tienes calientico? ¿Sí? ¿Café? ¿Café? ¿Azúcar y crema? Sí, gracias. ¿Le puedo tomar una almendra? Bien. Gracias, muy amable. Estos son los snacks. Estos son los snacks que están incluidos gratuitos. Más un refresco. At this time we're going to start having Solamente por service. tener el asiento comfy. Now it's nice Ahora and bien, ready si for desean purchase. Please have your selection comprar and otros you snacks de give los the que están credit aquí, card. son los costos que les mostré anteriormente. It's ready, thank you. Next drink to the purchase. Ahora, este carrito, desde los asientos confix hacia atrás, todas las bebidas son completamente vendidas, incluso los refrescos, las aguas. Es el único beneficio que tienes por estar en estos asientos confix. De resto, de aquí para atrás, empiezan a vender las bebidas a todos los costos que se les mostraron anteriormente. Justamente este asiento que ven aquí es el mío, y si ves la distancia del que me sigue atrás, que es el asiento regular, es bastante incómodo. Y así son todas las filas hacia atrás. Esto es el baño. Yo casi que no quepo. Es un baño bastante incómodo. Pero bueno, esto es algo general que todas las aerolíneas, por lo menos está limpio, está decente. Tenemos servilletas, tenemos papel higiénico. Y por supuesto, los letreros de seguridad. Son 3 baños generales para todo el mundo. No hay, como les dije en un principio del video, no hay tipo de clase. Solamente se usan los de delante y los 2 de atrás. Gracias. This can be claimed. You can pick up your luggage in carousel number 1. Thank you. Luego. Bueno, así es volar con Spirit. En mi opinión particular, yo he tenido muchísimas malas experiencias. Veo que están mejorando algunas cosas, pero realmente es una aerolínea que se excede en cuanto al cobro de pasajes. Por cualquier tontería te están cobrando de todo. Y es
un plus que no te da muchos beneficios. Saquen sus propias conclusiones. Los asientos son súper incómodos, pero bueno, así son las aerolíneas hoy en día. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. El mejor regalo que me puedes dar es darle un me gusta, activar la campanita para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Nos vemos en el próximo.